Romanos 12:2. Dice así: no se amolden al mundo actual, sino sean transformados mediante la renovación de su mente. Así podrán comprobar cuál es la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. Padre, infinitas gracias por esta palabra, Señor. Tal vez una sola palabra tuya, Señor, bastará para sanarnos. Y esta quizás es suficiente, Señor, para darnos sanidad. Si transformamos nuestra forma de pensar, háblanos, Dios. Y que esta palabra tuya, Señor, caiga en buena tierra y produzca una cosecha del 60, el 80 y hasta el 100 veces más en nuestras vidas, en nuestras familias, en nuestra sociedad y en la vida eterna. En Cristo Jesús. Amén y amén. ¿Te has preguntado por qué hay personas que son nacidos de nuevo, que asisten a la iglesia, que conocen la Biblia, oran, pero no cambian? ¿Conoces a alguien así? Bueno, si conoces a alguien así, no pienses en esa persona. Tal vez ese mensaje es para ti y para mí. No se amolden al mundo actual, sino sean transformados mediante la renovación de su mente. Transformar es cambiar. Y ese cambio se da mediante la renovación de la mente. Di conmigo, no hay cambio sin renovación. Y no hay transformación sin renovación. No hay cambio sin renovación y no hay transformación sin renovación. Gálatas 5:1 dice: Cristo nos libertó para que vivamos en libertad. Por lo tanto, manténganse firmes y no se sometan nuevamente al yugo de la esclavitud. Cristo nos hizo libres para que vivamos en libertad. Pero atención, una cosa es libertad y otra cosa es madurez. La libertad, perdón, es una posición que tomas o que tomamos en respuesta a la victoria de Cristo sobre el pecado, Satanás y la muerte. Es una respuesta a esa victoria que ya tenemos. Tú no creces en libertad. Tomas posesión de la libertad por la autoridad que tienes en Cristo. Ahora, la madurez es un proceso de crecimiento que continuará por el resto de nuestras vidas. Siempre vamos a estar creciendo y madurando. Alguien puede haber sido cristiano por 40 años y no ser maduro. ¿Por qué? Porque no ha sido transformado mediante la renovación de la mente. Y les pido que estén muy atentos a este mensaje. Puede transformar tu vida si renuevas tu mente. Nuestro diseño hecho por Dios es inmaterial y material. La persona externa, esta carnita y estos huesitos, y lo inmaterial. Ahora, lo inmaterial y lo material se correlacionan de manera armónica. El cerebro es la parte material y la mente la inmaterial. El cerebro, lo material, la mente, lo inmaterial. Para comprenderlo mejor, podemos usar la analogía del computador. El cerebro es el hardware del computador, lo que se ve, lo que se puede tocar si abriésemos el casco. La mente es el software, el programa, el chip.
La parte material recibe la información y la inmaterial la procesa. El cerebro procede del polvo de la tierra y a la tierra vuelve cuando morimos de manera física. En el momento de la muerte, quedaremos ausentes de nuestro cuerpo para estar presentes con el Señor, pero no nos quedaremos sin mente. Piensa en esto. El cerebro tiene aproximadamente 100.000 millones de neuronas y cada neurona es un órgano vivo que en sí mismo y por sí mismo es una microcomputadora. Cada neurona se halla conectada con decenas de miles de otras neuronas. Por lo tanto, el número potencial de combinaciones es incalculable. Esto explica por qué dos personas reaccionan de manera diferente ante una misma situación. La mente más brillante no podrá funcionar en un cerebro defectuoso, ni un cerebro sano dará buenos resultados en una mente corrompida que no se renueva. Entre el estímulo externo y la respuesta emocional se encuentra el cerebro, que es el receptor, y la mente interpreta este estímulo. Nuestras emociones son ante todo un producto de nuestros pensamientos y por ende de cómo nos comportamos. Como pensamos, nos sentimos, actuamos y hablamos. Como pensamos, nos sentimos, actuamos y hablamos. Y como les decía, no son las circunstancias de la vida las que determinan cómo nos sentimos. Lo que determina cómo nos sentimos es la forma como interpretamos los sucesos de la vida. Es decir, lo que decidimos pensar y creer determina cómo nos sentimos. El apóstol Pablo tenía una enfermedad y no sabemos con certeza qué tipo de enfermedad. Él la llamó una espina en la carne. Y dice que 3 veces le rogó al Señor que se la quitara, pero Dios le dijo que no. Pablo era un hombre transformado porque había renovado su mente. Él no se quedó en quejas ni lamentos. Interpretó correctamente ese suceso y por eso expresó: por lo tanto, gustosamente haré más bien alarde de mis debilidades para que permanezca sobre mí el poder de Cristo. Wow. Puede que tus hijos se hayan alejado de Dios, que estén en rebeldía o estén pasando por situaciones difíciles o cualquier otra situación que estés atravesando. Este es el estímulo externo. Pero recuerda que entre el estímulo externo y la respuesta emocional está el cerebro, que recibe el estímulo y la mente lo interpreta. La respuesta emocional dependerá de la forma como interpretes esa información. Dependerá de ti si crees a las mentiras que llegan a tu mente o a la verdad de Dios. Por ejemplo, lo que Dios dice acerca de nuestros hijos es que son una bendición. Los hijos son un regalo del Señor. Los frutos del vientre son nuestra recompensa. Salmo 123, 127, 3. Y el Salmo 128, 3, 4 dice: en el seno de tu hogar, tu esposa será como vid llena de uvas. Alrededor de tu mesa, tus hijos serán como vástagos de olivo. Tales son las bendiciones tales son las bendiciones de los que temen al Señor. No son las circunstancias de la vida las que determinan cómo nos sentimos. Lo que determina cómo nos sentimos es la forma como interpretamos los sucesos de la vida. Debemos asumir nuestra responsabilidad de elegir la verdad. Esa es la transformación mediante la renovación de la mente.
Y es que el objetivo perpetuo de Satanás es tratar de infiltrar sus pensamientos en los nuestros para fomentar la mentira en lugar de la verdad de Dios. Si el diablo logra controlar nuestros pensamientos, podrá dominar nuestra conducta. Y es que Satanás puede presentar sus pensamientos como si fueran nuestros o como si fueran hasta de Dios, tentándonos a actuar independientemente de Dios. Y entonces la gran pregunta es, ¿cómo renovar la mente? ¿Cómo renovar la mente? Y eso es lo que el Señor nos va a enseñar hoy a través de 5 breves capítulos. ¿Cómo renovar la mente? Entonces, primero, reprograma tu mente. Lo primero que tienes que hacer para renovar la mente es reprogramar tu mente. ¿Cómo reprogramo mi mente? Con un nuevo chip, con un nuevo programa. Segunda de Corintios 5:17 dice, esto significa que todo el que pertenece a Cristo se ha convertido en una persona nueva. La vida antigua ha pasado, una nueva vida ha comenzado. Cuando pertenezco a Cristo, mi mente es reprogramada. Me convierto en una nueva persona. El viejo programa ya no existe. Ahora tengo un nuevo programa, una nueva mente. Como ahora pertenezco a Cristo, tengo la mente de Cristo. Primera de Corintios 2:16 dice, pues, ¿quién puede conocer los pensamientos del Señor? ¿Quién sabe lo suficiente para enseñarle a Él? Pero nosotros entendemos estas cosas porque tenemos la mente de Cristo. Solo podrá ser transformado mediante la renovación de la mente con un nuevo programa. Como pertenezco a Cristo, mi mente tiene una nueva programación. Entonces di conmigo, tengo la mente de Cristo. Cristo, siendo Dios, se hizo hombre y murió en una cruz para que tú y yo tengamos una nueva vida, una mente nueva. Esta nueva vida está disponible para todos aquellos que por fe quieran pertenecer a Cristo. Hoy es un buen día para aceptar la invitación. Entonces dijimos, ¿cómo renovar la mente? ¿Cómo renovar tu mente? Primero, reprogramar tu mente. Segundo, llenar tu mente con la verdad. Llenar tu mente con la palabra de Dios. Ahora, como ya tienes un nuevo programa, una nueva mente, tienes que llenarla con buena y nueva información, libre de virus. Tienes que llenarla con la verdad de la palabra de Dios. No podrás interpretar correctamente los eventos de la vida si no tienes la verdad de Dios en tu mente. No los vas a poder interpretar correctamente. Hebreos 4:12 dice, ciertamente la palabra de Dios es viva y poderosa y más cortante que cualquier espada de dos filos. Penetra hasta lo más profundo del alma y del espíritu, hasta la médula de los huesos y juzga los pensamientos y las intenciones del corazón. ¿Recuerdan la parábola del sembrador? El sembrador salió a sembrar, parte de la semilla cayó en el camino y vinieron los pájaros y se la comieron. Otra parte cayó en terreno pedregoso, la planta pronto brotó, pero como no tenía raíz, se secó. La otra parte de la semilla cayó entre espinos, pero pronto las plantas se ahogaron. La semilla que cayó en buena tierra produjo una cosecha de 30, 60 y hasta 100 veces más de lo que había sembrado. Y escuchen lo que significa la parábola del sembrador. Cuando alguien oye la palabra acerca del reino y no la entiende, viene el maligno y arrebata lo que se sembró en su corazón. Esta es la semilla sembrada junto al camino. El que recibió la semilla que cayó en terreno pedregoso es el que oye la palabra e inmediatamente la recibe con alegría, pero como no tiene raíz, dura poco tiempo. Cuando surgen problemas o persecución a causa de la palabra,
enseguida se aparta de ella. El que recibió la semilla que cayó entre espinos es el que oye la palabra, pero las preocupaciones de esta vida y el engaño de las riquezas la ahogan, de modo que ésta no llega a dar fruto. Pero el que recibió la semilla que cayó en buen terreno es el que oye la palabra y la entiende. Este sí produce una cosecha al 30, al 60 y hasta al 100 por uno. La palabra de Dios juzga los pensamientos. Si no llenas tu mente con la palabra de Dios y la entiende, fácilmente tu mente se puede contaminar con el virus que trata de inyectar el maligno, el virus de los problemas, la persecución a causa de la palabra, el virus de las preocupaciones y el engaño de las riquezas. Pero si llenas tu mente con la palabra de Dios y la entiendes, es decir, si interpretas los sucesos de la vida de acuerdo con la verdad, serás transformado, darás fruto y producirás una cosecha al 30, al 60 y hasta 100 veces más de lo que sembraste. Entonces dijimos, ¿cómo renovar la mente? Reprogramar la mente, llenar la mente con la verdad, con la palabra de Dios. Tercero, filtrar todo pensamiento. Di conmigo, filtrar todo pensamiento. Filtrar todo pensamiento es atrapar todo pensamiento, no dejarlo pasar. Segunda de Corintios 10:5 dice, llevamos cautivo todo pensamiento para que se someta a Cristo. Para ser transformados mediante la renovación de la mente, tienes que filtrar todo pensamiento, llevar cautivo todo pensamiento. Atrapar es agarrar en la entrada cada pensamiento, no dejarlo pasar sin ser filtrado. No podemos decir si el pensamiento viene de nuestra memoria, de nuestra imaginación, del televisor o de un espíritu engañador. Pero sin importar dónde se origina el pensamiento, examinémoslo a través de la palabra de Dios y opta por la verdad. Llevamos cautivo todo pensamiento para que se someta a Cristo. No se permita, no te permitas considerar pensamientos contrarios a la palabra de Dios. Martín Lutero dijo, no puedes evitar que las aves revoloteen sobre tu cabeza, pero sí puedes evitar que hagan nido en ella. ¿Los pensamientos van a venir? Sí, claro, pero no los dejes anidar. Tu mente es como una torre de control y tú eres el controlador. Pueden haber muchos aviones pidiendo pista, pero tú decides cuál de ellos puede aterrizar. Por eso tienes que pasarlo, pero esto tiene que pasarlo del deseo a la práctica. Disponte a actuar. Te engañas al pensar que haces algo sin realidad hacerlo. No te puedes quedar solo en deseos. Primera de Pedro 1:13 dice, por eso dispónganse para actuar con inteligencia, tengan dominio propio, pongan su esperanza completamente en la gracia que se les dará cuando se revele Jesucristo. Dispónganse a actuar con inteligencia. No se contenten solo con escuchar la palabra, pues así se engañan ustedes mismos. Llévenla a la práctica, dice Santiago 1:22. Entonces, ¿cómo renovar la mente? Dijimos primero, reprograma tu mente. Segundo, llena tu mente con la palabra de Dios. Tercero, filtra todo pensamiento. Y cuarto, comprométete que en oración vas a exponer tus pensamientos delante de Dios. Es un compromiso. De esos pensamientos en oración, exponerlos delante de Dios. Filipenses 4:6-7 dice, no se inquieten por nada. Más bien, en toda ocasión, con oraciones y ruego, presenten sus peticiones a Dios y denle gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, cuidará sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús.
Decide que vas a poner tus pensamientos delante de Dios en oración y asume el compromiso de hacer la voluntad de Dios frente a pensamientos del mundo, Satanás o la carne. Al actuar de esa manera, reconoces a Dios y expones tus pensamientos a la verdad. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, cuidará tus pensamientos en Cristo Jesús. Dijimos, ¿cómo renovar la mente? Reprograma tu mente. Llena tu mente con la palabra de Dios. Filtra todo pensamiento. Comprométete a exponer tus pensamientos en oración delante de Dios. Y quinto, asume tu responsabilidad de pensar de acuerdo con Filipenses 4:8. Asume tu responsabilidad de pensar de acuerdo con Filipenses 4:8. Filipenses 4:8 dice lo siguiente: por lo demás, hermanos, piensen, aquí nos dice cómo debemos pensar. Todo lo verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, en todo lo que es digno de alabanza, si hay en ello alguna virtud, si hay algo que admirar, piensen en ello. Debes asumir tu responsabilidad de elegir la verdad. Para que seas transformado mediante la renovación de tu mente, debes asumir tu responsabilidad de pensar solo en todo aquello que es verdadero, en aquello que es honesto, justo, puro, amable, digno de alabanza, lo que tenga virtud. Renueva tu mente y experimentarás una transformación. Reprograma tu mente al recibir el regalo de Dios a través de la fe en Jesucristo. Tendrás una nueva vida y una mente nueva. Llena tu mente con la palabra de Dios y así eliminarás los virus de Satanás, el mundo y la carne. Tendrás protección contra los virus de los problemas, la persecución, las preocupaciones y el afán por las riquezas. Al llenar tu mente con la palabra de Dios, interpretarás de manera adecuada los sucesos de la vida. Comprenderás que no son las circunstancias de la vida las que determinan cómo te sientes. Lo que determina cómo te sientes es la forma como interpretas los sucesos de la vida. Podrás disfrutar de la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento. Si filtras cada pensamiento y no te permites considerar pensamientos contrarios a la palabra de Dios y te comprometes a pensar en todo lo que es verdadero, en todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, en todo lo amable, en todo lo que es digno de alabanza, si hay en ello alguna virtud, si hay algo que admirar. Si renuevas tu mente, serás transformado, disfrutarás la tierra que Dios te dio. Darás un fruto que perdura y darás una cosecha al 30, al 60 y hasta 100 veces de lo que sembraste. Podrás comprender que aunque las circunstancias no cambien, Dios dispone todas las cosas para bien de quienes lo aman. Comprenderás que la voluntad de Dios es buena, es agradable y es perfecta. Tú decides a quién le vas a creer, si le vas a creer a tus emociones y a las circunstancias, o le vas a creer a Dios. Tú decides si le vas a creer lo que las circunstancias dicen de tus hijos o le crees a lo que Dios dice de ellos. Los hijos son un regalo del Señor. Los frutos del vientre son nuestra recompensa. En el seno de tu hogar, tu esposa será como vid llena de uvas alrededor de tu mesa. Tus hijos serán como vástagos de olivo. Tales son las bendiciones de los que temen al Señor. Oremos. Amado Padre Celestial, gracias por esta palabra, Señor, y gracias porque tú nos recuerdas que no podemos crecer, Señor, que no podemos dar fruto si no somos transformados mediante la renovación de nuestra mente. Padre del cielo, ya nos enseñaste hoy cómo renovarla, Señor. Que la podamos poner en práctica, Dios, cada día, Señor. Reprogramando nuestra mente, Señor, entendiendo que tenemos tu mente, Dios.
Aquellos que aún no te conocen, que no han aceptado, que no han dado el paso de fe, que aún tienen esa vieja computadora. Hoy es un buen día de aceptar la invitación del Señor. Déjalo entrar a tu vida y Él te dará un nuevo chip. Llena tu mente con la verdad. No solo de pan vive el hombre, sino toda palabra que sale de la boca de Dios. Filtra todo pensamiento. No te permitas dejar pensamientos, si antes filtrarlos a través de Filipenses 8:4. Si es algo bueno, si es algo justo, si es algo puro, si es algo digno de alabanza, si es algo digno de admirar, lo podemos dejar pasar. De lo contrario, se tiene que ir. Nuestra mente es como esa torre de control y nosotros somos los controladores. Solo pueden aterrizar los pensamientos que vengan de ti. Gracias, Dios. Gracias porque tú nos diste libertad, pero que no nos valgamos de esa libertad para hacer lo malo, sino al contrario, sigamos creciendo para llegar hasta tu estatura. Y solo lo podemos lograr a través de la renovación de nuestra mente. Y que podamos entender, Señor, que no son las circunstancias de la vida lo que determinan cómo me siento, sino es la forma como interpreto los sucesos de la vida, lo que me lleva a sentirme bien, porque tengo la verdad. Y tus pensamientos, Señor, son de bienestar y no de calamidad para darnos un futuro y una esperanza. Y tú dispones todas las cosas para bien de los que te amamos. Por eso te decimos, Señor, te amamos y te necesitamos. Ven, Espíritu Santo. Te adoramos y te alabamos en Cristo Jesús. Amén y amén. Dios los bendiga, mis amados. Solo pedirles un último favor. Si este mensaje impactó tu vida, ayúdanos a extender el reino de los cielos. ¿Cómo? Dándole un me gusta, compartiendo este mensaje a través de las redes, suscribiéndote a nuestro canal. Y si el Señor pone en tu corazón una donación, una ayuda económica para extender el reino de los cielos, nuestros datos están en las redes. Búscanos como Iglesia Aguas Más Profundas. Los amo en Cristo. Nos vemos en la próxima.